Buen día, familia de Dios. Qué hermoso es escuchar y ser testigos, ¿no? Por evidencia de quién es Dios, de su presencia, de su fidelidad por cumplimiento en nuestras vidas personales y porque Él se manifiesta eh, desde nuestros corazones para dar testimonio de que somos sus hijos. Y esto es algo maravilloso cuando empezamos a, a ver el producto de lo que Él ha estado forjando en nosotros y entramos a esta libertad de no solamente creerle que nos ha renacido, sino que entramos a la libertad de poder funcionar como Jesús funciona en esa relación de hijos con nuestro Padre amado. Y, bueno, es maravilloso. Podríamos hablar de esto infinitamente realmente porque es enorme, ¿no? El vivir esta comprobación. Así que hoy vamos a dar gracias por lo que hemos ya recibido a través del testimonio de Dios en los participantes en el segmento anterior, y vamos a dar gracias por la mesa que hoy Abba nos sirve en lo que va a traer a nuestros corazones por amor. Quiero invitar a Rayito que dé gracias el día de hoy. Si fueras tan amable, Rayito. Hay que abrir el micrófono. Ya me oyen, que estaba medio choco esto. Bueno, pues gracias, Padre. Gracias porque siempre estás dispuesto a poner en la mesa tu verdad y tu amor y todo lo que tú eres, Padre. Aquí estamos expectantes a recibir, a comer ese alimento que nos es tan necesario. Gracias, gracias por la oportunidad. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muchas gracias, Rayito. Pues la vivencia es íntima, es personal. Ocurre en la intimidad de tu espíritu. Y por lo tanto es algo donde no hay injerencia de terceras personas. Y el producto se hace manifiesto. Es innegable, es irrefutable, es absolutamente legítimo. No hay forma de que se falsifique la obra de Dios en nuestro espíritu. Y esa es la seguridad. ¿Te das cuenta? Hay muchas, Jesús advirtió de esto desde el inicio de su manifestación como Emmanuel en la tierra. Mateo capítulo 7, él dijo, van a venir muchos en mi nombre diciendo cosas de mí, y aún van a hacer señales y van a engañar a muchos. Y eso ha sido desde ese entonces hasta hoy, ¿no? Es ¿a quién le crees? Pero lo hermoso de entendernos y de comprobarnos en la adopción de hijos es que no necesitas para nada vivir confusión, porque cuando empiezas a vivir comunión, que es participar de quien Dios es en tu espíritu, aprendes a escucharle y recuerda, Jesús es el verbo, Él es la palabra, Él es la voz que escuchas en tu espíritu. Empiezas a aprender
a no solamente escuchar, pero a caminar en tu corazón lo que Él te muestra, y Él empieza a cumplir lo que te muestra, ¿sí? Él te lo recuerda, te invita a que tú participes y tú asientes en tu corazón activamente, y Dios lo cumple. Entonces se va estableciendo en tu ser la mente de Cristo. Sí, porque la mente de Cristo, en sus términos más sencillos, es la mente que vive comunión con el Padre, guiado por el Espíritu Santo. Es la definición más sencilla que podemos tener de la mente de Cristo. Y recibir esa mente, entrar a vivirla, es lo mismo. ¿Te das cuenta? Es la mente que vive comunión con Dios, porque a nosotros nos toca no solamente vivir comunión con Abba, pero es con Jesús, con el Espíritu Santo, en tu espíritu, y participar de lo que Dios es. Entonces, cuando por fin, cada uno de nosotros empecemos a funcionar racionalmente de esta manera, pues vamos a ver cumplida la promesa, y vamos a vivir la manifestación de Dios, no solo hacia tu interior, sino desde tu interior, porque esa es la promesa. ¿Te das cuenta? A Dios no le interesa esconder su obra en ti. A Él le interesa manifestarse. ¿Sí? Y es muy importante que recuerda, empezamos diciendo, esto es algo íntimo, no es cuestión grupal, no puede nunca ser algo que, bueno, pues todos lo vamos a vivir, les guste o no. Esto es algo individual que ocurre en tu espíritu. Y eso es lo que produce la verdadera unidad entre nosotros. Cuando cada uno estamos viviendo comunión, el fruto es que vamos a amarnos, porque el amor de Dios está en nosotros y es su amor manifestándose hacia los demás y evidenciando su presencia en nosotros. ¿Sí? La primera y más importante y lo que hace legítima la presencia de Dios en una persona es la manifestación de quién Dios es. ¿Te das cuenta? Y Dios es amor. Entonces, cuando se manifiesta el Señor amor desde tu corazón, amando, ese es el testimonio que valida que en efecto no solamente Dios vive en ti, sino que tú estás viviendo comunión. Y para vivir comunión tienes que ser hijo. No hay manera de que haya comunión con Dios de otra forma. Y bueno, todo esto está siendo dicho para, pues, dar gracias, para glorificar a nuestro Padre, para introducirnos a lo que hoy Dios quiere poner en nuestros corazones. Y Rayito, gracias por iniciar con esa hermosa acción de gracias que Dios te dio. Vamos a continuar hoy entendiéndonos. En el ágape anterior entramos a la invitación, ¿verdad? La invitación a recibir a Jesús como maestro, el único, el exclusivo, y aceptarte a ti en calidad de discípulo de Jesús. Y eso, por favor, no te lo brinques. Ese proceso interno, no lo des por hecho. No seamos de los que, eso ya me lo sé. No, nuestra actitud siempre debe ser, Padre, si me lo estás hablando, bienvenidos hermanos de Paraíso, Tabasco. Nos da mucho gusto verlos. Padre, si me lo estás hablando,
aquí estoy. O sea, lo recibo para que tú hagas tu obra en mí con esto que me estás hablando o trayendo de nuevo a vivirlo más profundamente. Recuerda que vamos en ciclos, ¿no? Y que lo que Dios empieza, lo perfecciona. ¿Cuántas veces te va a llevar a la misma verdad, pero te va a ir perfeccionando en ello? Eso es asunto de Él. Y tú y yo debemos estar viviendo humildad. Todos sabemos vivir orgullo, ¿no? Eso lo traíamos puesto. Pero si algo te va a enseñar Jesús y te va a calificar como su discípulo, es humildad, es su humildad. Porque él dijo en Mateo capítulo 11, aprende de mí que soy manso, guiado por el Espíritu Santo, es lo que quiere decir manso, y humilde de corazón. Y vivir humildad no es que tú te veas, alguien me preguntó, entonces yo tengo que ser el tapete de todos, porque tengo que ser humilde. A ver, humanamente yo entiendo tu pregunta, tu dilema, tu confusión, pero divinamente el proceso racional, por favor prestemos atención a esto, el proceso racional de nosotros como hijos divinos siempre debe de ser Jesús. Humildad, Jesús. ¿Cómo es Jesús humilde? ¿Te das cuenta? Mansedumbre, Jesús. ¿Cómo es Jesús manso? Etcétera. Porque eso elimina toda posibilidad de que seas engañado. ¿Sí? Dios está en el negocio de cumplirte su pacto. Y su pacto es hacerte conforme, que quiere decir idéntico a, perfectamente igual a Jesús. Entonces, cuando nuestro enfoque finalmente llega a ser el vivir ese pacto, y vivir el pacto con Dios es estar 24/7 en el asunto de ser hecho conforme. Dios está en el asunto de hacerme, pero yo tengo que estar en el asunto de ser hecho conforme a Jesús. Y por eso lo que Dios está hablándonos es importantísimo y lo que fue introducido o está siendo traído en las semanas anteriores de entendernos en la crianza divina, ¿verdad? Abba, papá criando a hijos. ¿Cómo los cría? Pues nos cría en la semejanza de Jesús. ¿Sí? Si Dios es tu padre y Él te está criando, el resultado solamente puede ser semejanza con Jesús. Y entonces viene el asunto de, ok, ¿cómo vivo eso? Porque no tenemos que cuestionar ni la capacidad, ni la fidelidad, ni la sabiduría de Dios para cumplir. Pero sí tenemos que estar ocupados en aprender a vivir ese cumplimiento, dado que ese cumplimiento solamente puede ocurrir con la participación consciente y voluntaria de cada hijo. Nunca va a ser por accidente y mucho menos por coerción o a la fuerza. Entonces, si yo no he crecido en la semejanza de Jesús, es porque yo no sé participar. ¿Sí? Yo no sé permitirlo. Y así que el trabajo del Espíritu Santo es estarnos invitando. Por eso Jesús dijo, el Espíritu de verdad, cuando venga a tu vida, y abro un paréntesis aquí, ¿cuándo vino el Espíritu de verdad a tu vida? ¿Qué dice Dios al respecto? El día que creíste, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Te das cuenta? Ahora, puedes estar sellado con el Espíritu Santo de la promesa y nunca haberle recibido
en sus capacidades, en sus funciones en tu vida. Es como yo recibo a Jesús como mi Señor y Salvador y ya lo clasifiqué, ¿te das cuenta? Ya le puse un papel que estoy dispuesto a vivir con él, mi Señor y mi Salvador. Punto. Mi hermano, no. Mi maestro, no. ¿Me explico? Mi pastor, no. Porque lo limité a dos funciones que no cuadran con el papel de Jesús en nuestra vida. Mucho menos cuando eso lo hemos definido en el entendimiento humano, ¿sí? En el entendimiento humano, el Señor es el que está arriba en la pirámide, ¿no? En la cúpula de la jerarquía. Entonces, no vamos a meternos en eso, pero es importante comprender nuestra participación. Y por eso cada vez que Dios habla a tu corazón y el Espíritu te guía a la verdad, a ti te toca resolver esa verdad en ti. Hace unos meses, en uno de los ágapes, Dios nos habló sobre esta palabra: compra la verdad y no la vendas. Porque esa es una transacción de tu espíritu, ¿sí? Que tiene que registrarse, ¿no? Es como la caja registradora. Ya hoy son computadoras, ¿no? Pero te acuerdas de las cajas registradoras de antaño, ¿no? A los que tenemos un rato aquí. ¿Te acuerdas que era jalar la palanca ¿no? Y se abría el cajón y quedaba ahí? Bueno, y luego hemos evolucionado tecnológicamente. Tu espíritu tiene que registrar esas transacciones, ¿sí? No puedes oír nada más. Pum, entrada, salida. Es oír con el corazón y tomar la decisión. ¿Qué hago con esto que Dios me está mostrando? Entonces, cuando por el Espíritu Santo somos traídos cada uno a la invitación de recibir a Jesús como maestro no humano, ¿sí? Vamos a profundizar en esa diferenciación enorme y a aceptarte a ti en un discipulado con Jesús directamente. Porque acuérdate, ha habido tantas versiones de discipulado, ¿no? En los círculos cristianos. Y no han producido a Jesús en las personas. ¿Ok? Ese es el problema. Entonces, cuando por el Espíritu Santo eres traído a esta invitación, a ver, el Maestro divino ya está en tu corazón porque lo invitaste a que entrara, ¿te acuerdas? Yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré a él. ¿Ya te pasó a ti? Manos, a los que sí. ¿Ya habita Jesús en tu corazón? Bueno, si tú ya se lo permitiste, entonces, ¿dónde está Jesús? En ti. ¿Ya vives eso? Porque vivir con alguien es como Sus y yo vivimos en esta casa, ¿no? Entonces, bueno, en esta casa funcionamos los dos. Y si viene una visita o viene alguien a vivir con nosotros por una temporada o algo, pues entonces participamos con ese huésped, ¿no? Pero Jesús no vino como huésped, ¿te das cuenta? No vino de visita, sino que Él vino para ser parte tuya eternamente. ¿Qué tal? Y Él, que es la imagen del Padre, en quien habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, vino a vivir en ti para hacerte crecer en su semejanza.
de forma que en ti también tú vengas a ser lleno o llena de toda la plenitud de Dios, igualito a Él. Efesios capítulo 3. ¿Sí? Hola. Pero ahí es donde te das cuenta que si ese es el propósito de Dios, si ese es el pacto, si eso es en lo que Dios quiere ocuparse contigo, ¿dónde está tu corazón al respecto? Y por eso tiene que establecerse esta relación de la cual hablamos introductoriamente el ágape anterior. Pero siento de parte de Dios que es muy importante que esto se enfatice y que la invitación no se nos pierda, porque Dios nos habla de muchas cosas y podemos recibir enormes tesoros de muchas cosas, pero esto es primario, esto es fundamental, ¿te das cuenta? Y para muchos de nosotros que tenemos terrenalmente hablando muchos años en la Biblia, en el cristianismo, etcétera, pero no hemos dado estos pasos primarios, pues tenemos que permitirlos. Repito, porque si yo estoy viviendo el discipulado de Jesús, bueno, la evidencia de su capacidad para ser mi maestro se va a hacer evidente en lo que Él está haciendo de mí. Punto. Pero si yo no estoy viviendo ese discipulado, entonces la evidencia va a ser precisamente la ausencia del fruto de Dios. La ausencia de la manifestación de Jesús en mí. ¿Sí? Y por eso esto tiene que ahondarse, tiene que aclararse en nuestros corazones. Paso número 1 es, si Dios te lo muestra, resuélvelo. Sí, porque para ti, para mí, el proceso es realmente muy sencillo, tan sencillo que Jesús lo explicó, lo declaró como el proceso de un niño. ¿Sí? De hecho, dijo, mira, la única forma en que tú vas a participar es si te vuelves y te haces como un niño. Y aquí es donde tenemos que hacer un alto, todos los adultos, ¿sí? Todos los que nos hemos permitido pensar que ya sabemos, pero que estamos estériles del fruto que lo comprueba. Recuerda, en el ágape anterior, Dios nos habló de tener mucho cuidado con las palabras, con el significado, estar muy claros en que lo que hable nuestro corazón y salga por nuestra boca sea divino y se entienda divinamente. Y la palabra conocimiento ya no puede ser en el contexto humano, sino en el contexto divino, el cual exige la vivencia. No puedo decir que conozco si no lo vivo. El que ama, conoce a Dios. El que no ama, no conoce a Dios. ¿Te das cuenta? Es la vivencia. Bueno, así que paso número 1 es, ¿qué vas a hacer con Jesús en su papel de tu maestro? ¿Sí? Es paso número 1. Que eso quede ya pactado en tu corazón. Ahora, aquí va a haber redargüimiento. ¿Se acuerdan del proceso de verdad? Es como Dios trabaja en nuestros corazones. Revelación te muestra lo que Él quiere hacer realidad en tu vida y te trae a fe, porque sin fe nada funciona. Fe es que tú te conectes a su fidelidad, que tú le tomes la palabra y vivas el poder que es la fe, es una virtud divina que te permite descansar en su fidelidad para que vivas el proceso del cumplimiento. Segundo, redargüimiento.
Si entras a fe, lo que sigue es santificación. Vamos a remover, dice Dios, de tu corazón, de tu entendimiento, todo lo que traes tú que no es compatible, que no es divino, en relación a esto que se va a establecer en ti. Y por lo tanto, si pensamos en el proceso de verdad con el paso de fe, ¿cuál sería el paso de fe con relación a Jesús, tu maestro, tú, su discípulo? Pues fe es entrar a recibirte como su discípulo y recibirle como tu maestro. Redargüimiento, ¿qué va a ser? La limpieza de todos los conceptos humanos de maestro-discípulo, la limpieza en cada corazón de todos aquellos a quienes hemos recibido en nuestra vida como maestros. ¿Qué tal? ¿Por qué? Bueno, porque todo lo que tú has aprendido de otros va a competir con la enseñanza de Jesús. Hola. Si no te vuelves y te haces como un niño, no puedes entrar. Pero en esto no te compliques. O sea, el redargüimiento es un proceso de amor que se vive en fe, porque la fe obra por el amor. Y el ocupado, el responsable de santificarnos es Dios. O sea, Él es el que conoce, Él es el que ve en nuestro corazón lo que no es compatible con su obra en nosotros. Y por lo tanto, Él te va a mostrar lo que Él quiere limpiar de ti. Así que no es, y eso es hermoso, porque eso elimina esta cuestión que el enemigo ha usado tremendamente entre el pueblo de Dios, y es el asunto de cuando no tenemos claridad sobre cómo trabaja Dios, pues estamos expuestos a manipulaciones, por ejemplo, ¿no? De toda índole y a tantas cosas que se hacen en nombre de Dios. Recuerda que una de las características de la obra del enemigo es fingir, aparentar que se hacen las cosas en nombre de Dios, que es Dios el que lo manda hacer, el que lo manda decir. Y por eso Jesús advirtió múltiples veces, y por el Espíritu Santo en la Escritura también los apóstoles, van a venir lobos rapaces, falsos maestros, falsos profetas. Bueno, no es para que estemos así en pánico, todos histéricos, ¿no? No. Vive el discipulado de Jesús, y cuando Dios te está hablando por medio de una persona en la tierra, el testimonio de Dios va a estar en tu corazón. Y cuando lo que estás siendo expuesto no es de Dios, también el testimonio de Dios va a estar en tu corazón. ¿Cuál es el problema? ¿Te das cuenta? De ninguna manera lo que estamos diciendo es volvernos sectarios y, pues yo no oigo a nadie. No, eso no es obra de Dios. Dios va definitivamente a hablarnos cuando nos reunimos, como hoy, por boca de sus testigos, de lo que Él está haciendo en nosotros. Pero el chiste es que cada hijo no oiga humanamente, porque eso exige que tú juzgues y tú decidas y tú selecciones y tú armes tu versión de la verdad. Hágame favor, ¿cómo es eso? La seguridad está en comunión, y Dios siempre va a estar allí para darte testimonio de su verdad. Bueno, vamos entonces a entendernos. Una vez que el paso está dado,
para entrar a vivir la relación con Jesús como maestro y tú como su discípulo, el Espíritu Santo nos va a llevar a entender el objetivo de esa relación. ¿Cuál es el propósito? Andrea, ahí en Paraíso, tú eres profesora, ¿no? Y cuando ejerces y tienes un salón lleno de niños ahí y están en cierto grado, pues tú como profesora tienes el objetivo de que cursen estas materias y lleguen a este conocimiento, ¿cierto? Pero hay límites, ¿cierto? Porque tú vas a exponer y los niños tienen que aprovechar o no, y por eso se mide el aprovechamiento, ¿cierto? Es un término. Y lo hacemos por exámenes y lo hacemos por esto, y ahí va la cosa. Pero el proceso humano de maestro-discípulo es un proceso extremadamente limitado. Y aquí tiene que haber santificación en cada corazón. El proceso maestro-discípulo con Jesús es otra cosa. Otra cosa. Porque este maestro divino tiene la capacidad, número uno, de enseñarte desde adentro, ¿sí? De ver tus pensamientos, de entenderte. ¿Qué tal? Pero no llega hasta ahí, es mucho más. Él tiene la capacidad de empoderarte. ¿Qué tal? De empoderarte interiormente para que tú operes no en tu capacidad para aprender de él, sino en el poder de Dios. Hola. Eso es fantástico, ¿sí? Porque eso hace que no haya nadie en la familia divina que quede en desventaja con nadie más. El ámbito humano, pues los abusados se lo llevan, ¿no? Y camarón que se duerme, se lo lleva la corriente, ¿no? Y entonces es una cosa, no hay equidad. No puede haberla. Pero en la familia divina hay absoluta equidad. Nadie está en desventaja. Porque a todos nos es dado exactamente lo mismo. Lee Efesios 4. Dice, a todos nos ha sido dado el mismo bautismo, el mismo Señor, el mismo Dios y Padre de todos, el mismo pacto. Y en cada uno de nosotros reside el cumplidor de ese pacto. Y de lo que estamos hablando es el cumplimiento del pacto. Hebreos capítulo 8, Dios declaró esto. Dijo, ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. Ahora, pues parecería una contradicción si lo que queremos procesar humanamente es una terrible contradicción a otras cosas que están escritas. Por ejemplo, Efesios 4, donde dice que él mismo constituyó a unos maestros. Pues, ¿cómo va a constituir maestros si ninguno va a enseñar? Contradicción, ¿no? A la humana. Pero no hay contradicción en lo divino, porque
Cuando Dios habla de enseñar, Él habla de su obra en tu espíritu. ¿Te das cuenta? No habla del proceso humano de comunicación, proceso racional, etcétera, etcétera, que todos hemos vivido y que todo ser humano trae desde su infancia, ¿no? Porque el niño no necesita ir a la escuela para empezar a aprender, tiene que aprender para poder ir a la escuela, ¿no? Tiene que aprender a caminar, a valerse por sí mismo, a hablar, etcétera, etcétera. Bueno, la enseñanza divina entonces es la que Dios opera en ti como el proceso de verdad, alumbrando los ojos de tu entendimiento. Eso es empoderamiento, ¿te das cuenta? Jesús nunca va a decirte, bueno, yo ya te lo dije, ¿eh? Ay, a ver tú cómo le haces. No. Por eso Jesús dijo, las palabras que yo, lo voy a personalizar, te hablo, son espíritu y son vida. Imparten, ¿te das cuenta? No informan. Entonces esto es algo enorme de comprender. Si voy a vivir, si yo acepto vivir el discipulado de Jesús en mi vida, tengo que conocer el objetivo, y el objetivo es muy directo, es traerme a una semejanza plena con Él. Por eso es Jesús, porque el objetivo, si el Espíritu Santo fuera mi maestro, pues sería algo impersonal, porque yo no estoy llamado a volverme igual al Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? Ninguno hemos sido llamados a eso. Pero Jesús, sí, somos llamados a ser hechos conformes a Él. Entonces, Él es el maestro que me va a llevar a esa estatura. Y ahora me toca a mí, te toca a ti, una vez que le acepto en ese papel en mi vida y me acepto en su discipulado, entender cómo trabaja este maestro en mi espíritu. Y lo primero es que él no me va a enseñar a la humana, sino la enseñanza divina es empoderante. Creo que la palabra es correcta, ¿no? Empoderante es correcta, me imparte capacidad, me imparte con qué aprender de él. Por eso en Efesios 3 dice el Espíritu Santo que habite Cristo por la fe en tu corazón para que seas investido de poder en el hombre interior por su espíritu. Primero poder, capacidad, para que puedas aprender. ¿Sí? ¿Se está armando en tu corazón el asunto? Entonces, fíjate, esto es un punto muy importante, porque aquí tiene que haber una transición más, una transición eterna. Quiere decir, voy a salir de aquí para nunca regresar aquí, para siempre voy a salir de hacer las cosas en mi capacidad. Si vas a aprender de Jesús, tú no puedes, yo no puedo, nadie puede aprender usando esfuerzo. Porque eso nos haría reprobar de inmediato. Y aquí hay un engaño que ha arraigado en el corazón de muchos de nosotros,
y que lo hemos confesado en miles de formas, pero sencillamente dice lo siguiente, dice, pues sí, Jesús porque Él es Hijo de Dios, pero yo, ¿ha estado eso en tu corazón? Entonces, con eso adentro no puedes ser discípulo de Jesús. Porque si en mi corazón yo razono, Él sí puede, yo no puedo, pues ¿qué me va a enseñar? Y entonces se corrompe la relación y el discipulado y todo lo que es la verdad que Jesús es, se corrompe en algo diferente. Entiende que la corrupción ocurre cuando el propósito puro de Dios no se cumple y nos desviamos a algo que pueda parecerse, que pueda ser en términos humanos muy bueno, muy noble, muy lo que tú quieras, pero no es el objetivo de Dios y por lo tanto está corrupto. ¿Sí? Y es por eso precisamente que Jesús dijo, cuando ores, primero reconoce a quién le estás hablando. ¿Cierto? Abba, Padre. Identifícate, identifícalo. Tienes una relación no de pirámide con un creador, sino tu papá. Número 2, santificado sea tu nombre. ¿Qué quiere decir eso? Límpiame de toda corrupción en mi relación contigo. Porque traemos muchas. ¿Sí? Bueno, puedes empezar a ver por qué tiene que haber santificación en nuestros corazones, cada uno, sin excepción, si vamos a vivir el discipulado de Jesús. Una vez que Dios haga el trabajo necesario para que cada uno de nosotros podamos entrar a funcionar en esta relación maestro-discípulo, pues vamos a ver el resultado, vamos a ver de qué es capaz Jesús como maestro en nuestras vidas. Y eso va a ser asombroso. Tenemos en la escritura el testimonio de esa relación vivida por los que están allí por ejemplo, en el libro de los Hechos, en la vida de Pablo. Es asombroso cuando por el Espíritu Santo empiezas a ver, ¿no? Wow, Pedro anduvo con Jesús 3 años y medio y andaba cegado, ¿no? O sea, no podía vivir esa relación porque él no había renacido, él era hijo de Adán, él era muy sincero, muy devoto, muy valiente, muy entregado, todo lo que tú quieras a la humana, pero eso no sirve para nada en la relación divina. Y consecuentemente terminó siendo expuesto, como todo ser humano es, con el espíritu de cobardía que todo el mundo trae. Y Benito nos hablaba de eso el día de hoy en el testimonio de Dios por su boca. Pero ¿qué pasó cuando Pedro renació? Ah, otro Pedro, ¿cierto? O sea, ese individuo que quería vivir su lealtad a Jesús a la humana, ahora empieza a vivir la manifestación de Dios por su boca. ¿Sí? Y en lugar de tenerles odio y coraje a los que habían
llevado a Jesús a la cruz, ahora les comunica el amor de Dios, porque eso es lo que le sale a Jesús, ¿sí o no? Y la gente empieza a entenderse y a hacer, dice el Espíritu Santo en ese testimonio en Hechos, libro de los Hechos, que cuando Pedro habló, fueron compungidos en sus corazones y traídos al arrepentimiento. Porque no era Pedro hablando de sus pistolas, ¿te das cuenta? Era Dios manifestándose al corazón de esas personas. Ahora, ¿ya era Pedro idéntico a Jesús? No. Pero ya estaba comprobando y viviendo ese discipulado. Y Pedro trae puesto este asunto racial y una teología judía que la aprendió desde niño y era un estorbo, ¿sí? Y siguió siendo un estorbo, porque esa lección no se la aprendió a la primera. Y esto es importante en ser discípulos de Jesús, ver ese proceso en la vida de uno de nuestros hermanos y entenderlo. Entonces, está sucediendo todas estas cosas maravillosas, el cojo de nacimiento anduvo y fueron y los querían meter a la cárcel y los azotaron y los tuvieron que soltar. O sea, hay una revolución por conducto de ellos, porque Dios hacía milagros tan grandes que Pedro, cuando caminaba, si su sombra tocaba el cuerpo de un enfermo, Dios lo sanaba. Y a los ojos de todos, pues Pedro ya es la gran persona. Porque recuerda, la naturaleza humana es idólatra. ¿Sí? Pero a los ojos del maestro, viviendo en Pedro, el trabajo del maestro es, me gozo en que ya participes, pero mi trabajo es perfeccionarte. ¿Sí? Y entonces, una mañana, Pedro está meditando en todo lo que está sucediendo y está esperando que le hagan el almuerzo, el desayuno, como lo quieras llamar, con mucha hambre en su barriga y allí le es mostrado algo. En la teología judía tú no puedes comer cerdo, no puedes comer esto. Están los animales limpios, que están los animales inmundos y no puedes tocarlos porque eso es abominación, ¿no? Pero en visión les mostraba esta gran sábana o lona, como lo quieras interpretar, cargada de animales inmundos, ¿sí? Y la voz, ¿de quién? De Dios. Ya la conoce, ya la vive, pero viene con algo inesperado a su vida, porque le es dicho, Pedro, levántate, mata, tienes hambre, ¿no? Vamos a usar eso para una leccioncita. Y come. Ahora mira lo que es expuesto con esas palabras. ¿Sí? La respuesta que le sale a Pedro del corazón es, no, Señor, porque jamás cosa inmunda ha entrado a mi boca. O sea, hace unas semanas me salieron maldiciones, ¿sí? Cuando estaba yo negando a Jesús. Pero nada inmundo ha entrado a mi boca. Yo soy puro, yo soy Pedro, renacido. Pedro, manifestando las maravillas de Dios. Pedro, hablando maravillosamente de parte de Dios. Pedro, discípulo en perfeccionamiento. ¿Estamos aquí? Hola.
Porque esto es muy importante, amados hermanos. Miren, cuando no entendemos este trabajo de Jesús en nosotros, pues entonces no llegamos al objetivo, no lo permitimos. Entonces, otra vez les mostrada la misma visión, otra vez les sale lo mismo y finalmente viene la instrucción de Dios y le dice, lo que yo he santificado, no lo llames tú inmundo. Wow. Estamos en choque, Pedro. Y eso te va a pasar a ti, me pasa a mí. Es parte de cómo Dios trabaja. Eso es redargüimiento. ¿Te das cuenta? Espérate. No, señor, así no es. Bueno, Pedro pudo haberse revelado, pero Pedro es hijo. Pedro tiene un nuevo corazón. Pedro está siendo instruido y este es el proceso. Y entonces, cuando él, obviamente eso derriba toda la instrucción que él trae puesta como judío, ¿te das cuenta? O sea, esto va en contra de la ley, esto va en contra de todas las enseñanzas, esto va en contra de todas las tradiciones, esto va en contra de todo. Entonces, ¿ahora qué? Prepárate. Si vas a ser discípulo de Jesús, el raciocinio humano que traes puesto va a ser desbaratado. En particular, la teología que traigas puesta. ¿Sí? Que teología sencillamente no es un título de alguna universidad. Teología es lo que tú crees que Dios es, lo que todos traen su teología. Aún los ateos, su teología es que no hay Dios. Es su guía de lo divino. ¿Sí? Su entendimiento, su conocimiento de lo divino. Bueno, para conocer en términos divinos, que es vivir lo que Dios es, pues todo ese conocimiento que no es divino tiene que ser desarraigado, tiene que ser expuesto, tiene que ser santificado. Y por eso la santificación es el bautismo en fuego. ¿Te acuerdas que Juan el Bautista habló de Jesús y dijo, respecto a sí mismo, Juan dijo, yo he venido bautizando en agua, pero detrás de mí viene uno que los va a bautizar en Espíritu Santo y en fuego. Y el bautismo en fuego es la santificación. Es quemar, consumir, destruir de tu interior lo que no es divino. Eso no te va a dañar a ti. El fuego de Dios no te daña a ti como hijo. Te hace libre. Es parte de ser hechos libres. Bueno, vamos a seguir viendo a nuestro hermano Pedro ser discipulado, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Les gusta ver a Pedro o no? A mí me encanta, ¿no? Pero aguas, porque te toca. O sea, esto no es ir al cine, ¿no? Y ya se acabó la película, ya no, esto es Papá, Jesús, el Espíritu Santo diciendo, a esto te estoy invitando. Aquí está mi testimonio con tu hermano Pedro. Bueno, pues Pedro obviamente recibe esa palabra, no la entiende todavía cuál es la aplicación. O sea, no salió y dijo, mándenme traer 3 cerdos y etcétera, y vamos a comer ahorita cerdo. No, 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 eso no era. Sino hay algo que Dios quiere hacer aquí con esto, que me está trayendo, que me está revolucionando, que me está desarmando todo lo que yo he entendido y creído y demás. ¿Qué es? Pues nos hizo esperar. Y le dijo el Espíritu Santo, te buscan. Allá abajo hay hombres que no son judíos, a quienes yo les dije que te vinieran a buscar para que tú vayas y les hables. No te rehúses.
Porque le dijeron, no te rehúses. Ahí te va. Pues Pedro obedece y va con ellos. Y llegan a la casa de un centurión romano. ¿Sí? Yo no sé exactamente si el centurión es igual al rango de capitán o de coronel o de qué haya sido, pero un soldado, un oficial del ejército romano. Y cuando llega, Cornelio, el centurión, le cuenta a Pedro y dice, yo estaba orando. Ahora recuerda, para los judíos, los gentiles eran animales, no gente. Si tú quieres entender lo que significaba en sus corazones un gentil, era, tú no eres gente, tú eres una bestia, tú eres un animal, tú no vales. Dios nos escogió a nosotros, no a ti. Esa era su teología. Estaban bajo el dominio de Roma, pero con ese corazón. Y instruido por Dios, guiado por el Espíritu Santo, él llega a la casa de Cornelio y Cornelio le dice, yo estaba orando y se me apareció un ángel y me dijo que tú me ibas a decir la respuesta de Dios para mí. Y mandé a traer a toda mi gente y queremos oír lo que Dios nos va a hablar parte por tu boca. ¿Qué tal? Maravilloso, ¿no? Porque a los ángeles no les es dado predicar el evangelio. Todavía va a haber un tiempo en que sí. Bueno, estamos viendo a Pedro, discípulo. Ahora sí, discípulo de Jesús. Antes, seguidor de Jesús. Porque no estaba siendo empoderado. ¿Te das cuenta? Siguió a Jesús, pero nunca se volvió como Jesús porque no tenía con qué. Ahora está viviendo este discipulado. Ahí está, en contra de su raciocinio. Y esta es la parte que Dios quiere hacernos ver hoy. Es si vas a ser discipulado por Jesús, vas a ser llevado a situaciones donde todo lo que vas a ser llevado a vivir está en contra de lo que has creído, en contra de lo que has entendido. Y esto le está pasando a Pedro. Y se le sale, escucha, porque cuando Pedro hablaba de parte de Dios, y lo vas a ver en este relato que está en Hechos el capítulo 11, ocurren las dos cosas. Pedro no le permitió directamente al Espíritu Santo responder a Cornelio, sino que metió su cuchara un poco. Porque él le dijo a Cornelio, ustedes saben cuán abominable es para un judío, todavía, fíjate, trae la raza puesta, ¿sí? En su raciocinio, entrar a la casa de un gentil. Wow. Pero a mí, Dios me ha mostrado diferente. Así que ahí les va. Y entonces permite que Dios les hable. Y mientras Pedro estaba hablando, ahora sí, de parte de Dios, esa gente estaba creyendo. ¿Y qué hizo Dios? Bautizó con el Espíritu Santo a los gentiles mientras Pedro hablaba. Y Pedro no había venido solo, había venido con otros hermanos en Cristo, también judíos o israelitas. Y el relato del Espíritu Santo es que se maravillaron, se asombraron y dijeron, de manera que aún a los gentiles Dios quiere dar el Espíritu Santo.
Bueno, este proceso de discipulado con Pedro continúa. De hecho, uno de los grandes estorbos que tuvo la familia de Dios en su inicio fue el no querer salir de allí, el no querer entender esa lección y en seguir insistiendo en que tenía que haber una forma, aunque Jesús les había dicho, no se pone el vino nuevo en odres viejos, no se le pone remiendo nuevo al paño viejo, Dios va a hacer algo diferente. No, Jesús les había dicho, vayan y predíquenle a todas las naciones, no nada más a los judíos. ¿Te das cuenta? Pero en el raciocinio no renovado, se creó esta versión del evangelio donde si tú venías a Cristo, tenías que seguir mezclando los dos pactos. Y eso causó muchos conflictos que están allí descritos en el libro de los Hechos, que están bien clarificados en la carta a la iglesia en Galacia, los Gálatas. ¿Sí? Y que causó disensiones. ¿Sabes qué es una disensión? No estamos de acuerdo, es una disensión. Divisiones es vete por tu lado, porque no estamos de acuerdo. Pleitos, contiendas, herejías, etcétera, etcétera. Porque eso es lo que resulta cuando abandonamos o resistimos al maestro en nosotros. Esto es serio, ¿no? Bueno, viajamos instantáneamente al siglo en el que estamos hoy, a ti y a mí ahora, en la misma situación que Pedro. ¿Sí? En el fondo, en lo profundo de Pedro, ¿en qué estaba trabajando Dios? En hacerle manso como Jesús es manso, enseñarle a vivir mansedumbre. Es uno de los compromisos de Jesús. Aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón. La escuela divina que Jesús enseña es la vivencia de las 12 virtudes que Él es, que Él vive con el Padre. Las 12 virtudes que constituyen la vida eterna. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, benignidad, mansedumbre, templanza, justicia, verdad y santidad. Jesús lo vive perfecta y plenamente. Abba lo vive perfecta y plenamente. El Espíritu Santo obviamente lo vive plena y perfectamente. Por eso los tres son uno. No hay nada que les haga disentir, mucho menos dividirse. El trabajo de Jesús como maestro es traer a cada uno de sus hermanos, porque quiero que también te quede claro que en la naturaleza divina no se vive en jerarquías. El padre no lo vive con el hijo y el hijo primogénito no lo vive con sus hermanos. Y por eso en el libro de Hebreos, el Espíritu Santo habla de Jesús y dice que no se avergüenza de llamarte su hermano o su hermana. Pero eso no quiere decir que Él nos va a tolerar como inferiores. Pues sí, yo sé que Cristóbal es mi hermano, pero ay, Cristóbal. Bueno, Cristóbal, ya lo conoce.
No, no, no. Jesús es el autor y ¿qué? Consumador de la fe. ¿Sabes qué quiere decir eso? El que cumplió. La fe no puede consumarse si no está cumplida la promesa. Un contrato se consuma cuando todo lo que requiere está cumplido. Ya, está cumplido, ya no hay reclamos, ya nadie puede decir esto no se cumplió, ¿cierto? Entonces, ese es el trabajo presente de Jesús. Por eso es que él intercede, que quiere decir interviene, no quiere decir el concepto religioso humano de estar pidiendo un favor no merecido, echando palanca a favor de sus preferidos, no, es intervención. ¿Cómo? Como un maestro vivificante en ti. Pues hoy es hermoso poder ver el testimonio de Jesús ilustrado en la vida de Pedro, ¿sí? Para cuando Pedro es guiado a escribir las dos cartas que le fueron dadas para escribir, que están en la Biblia, tú puedes ver el fruto del discipulado de Jesús con Pedro. Qué profundidad, qué belleza, qué pureza en la verdad. De haber llevado a ese hijo de Adán, hijo de Jonás, para acabarla de amolar. Por eso le pusieron, o sea, hijo de Jonás porque traía esa bravura adentro, ¿no? Como su antepasado Jonás, el profeta. A ser hermano de Jesús. Otro enorme ejemplo es Saulo de Tarso, hecho Pablo, a quien le enseñó. ¿Lo ves? Y por eso en las cartas a la iglesia en Corinto y a nosotros, el Espíritu Santo por su boca dice, oiga, ¿cómo es posible que estemos en este asunto de estar suplantando a Jesús para volvernos discípulos de Pedro, discípulos de Pablo, discípulos de Apolos, discípulos de alguien más? No. Bueno, ¿tú de quién eres discípulo? ¿Lo ves? En tu vivencia. Así que vamos a concluir este tiempo juntos, resumiendo la vivencia del discipulado que Jesús quiere operar en cada uno de nuestros corazones. Si lo primero es la transición, vivir esa transición. Ninguno venimos preparados para vivir esto, no lo sabemos vivir, pero tenemos que empezar. En algún momento tenemos que entender la invitación, porque siempre es así. Dios nunca te dice, pues así es la cosa, te guste o no. No, Señor. Él siempre te va a respetar, eso es amor, es un respeto absoluto por ti. Y cuando te prestas a escucharle, te va a dar revelación, que es la manera en que Él te invita.
a que tú aceptes, le compres esa verdad para que entres a fe y en fe puedas vivir el cumplimiento. Jesús entra en acción, autor de fe en ti. Y si se lo permites, si Él efectúa, nace, produce fe en ti con respecto a cada aspecto de la verdad que va a cumplir en tu vida, entonces Él es el responsable de consumar esa fe. ¿Sí? Pero a ti y a mí nos toca el inicio, porque si no se establece esa relación, entonces vamos a seguir a la deriva, ¿sí? Hablando del Señor, hablando de Jesús, pero no está la evidencia que Él es tu maestro. Número dos, si das esos pasos, y eso es así, es ya, o sea, le recibes en esa capacidad, es un sí. Pero ese sí es vivencial, es aquí estoy, es sí, aquí estoy, Jesús. Inicia lo que tienes que hacer en mí para traerme a semejanza contigo. No hay nada más absurdo que, y esto va a pegar duro a la enseñanza humana, pero es así. No hay nada más absurdo que enseñar por enseñar. Por eso hoy en la población mundial, ¿no? Tú ves a los niños que están yendo a aprender los inicios de matemáticas, por ejemplo. ¿Yo para qué quiero eso? ¿Cierto? O sea, no hay una compra del objetivo, por lo tanto, la inversión es muy difícil. Y la enseñanza divina, por ser respetuosa, primero te pone el objetivo. ¿Te das cuenta? Para que tú sepas por qué, tengas claro el por qué y puedas invertirte en el proceso del cumplimiento del por qué. Tener claro entonces que Jesús viene a cumplir la promesa de hacerte hijo de Dios, igualito a Él. Y por eso Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene a quién, al Padre, si no es por mí. ¿Te das cuenta? Porque venir al Padre es venir a comunión, es venir a ser uno con Él. Entonces, el objetivo está allí. Tú ya aceptaste ese objetivo, ya estás resuelto a recibir ese propósito de Dios para tu vida. Aquí no estamos hablando de una temporadita, ¿me entiendes? No estamos hablando de, ok, mientras yo esté en la tierra, yo voy a hacer fulano, yo voy a ir a tal lugar, yo voy a dedicarme a esto, ¿no? Aquí estamos hablando de lo eterno, y lo eterno es ahora y para siempre. Y es maravilloso ya no vivir la confusión humana. ¿Quién soy? ¿Quién sabe? ¿De dónde vengo? Ni sé. Ahora ya hay servicios, ¿no? Que te dicen, pues aquí, mira, ya podemos darte un poco de investigación, podemos ver tu DNA y compararlo a los seres históricos que tenemos y ver de dónde vienes. Pero eso, ¿qué resuelve? Eso habla de tu cuerpo físico. Eso no, y la peor, ¿y a dónde voy?
tronados, ¿no? Salir de eso para tener una certeza plena. Tuve un origen humano que ya se acabó, porque fui regenerado y Dios me engendró y me hizo nacer de él y ahora soy su hijo y estoy siendo enseñado por mi hermano mayor para venir a ser idéntico a él, porque él es idéntico al Padre. ¡Wow! ¿Qué tal? Y ahora sí, entro a vivir el discipulado con Jesús, porque hay una razón, hay un objetivo, hay una claridad de propósito. Y además, no es que yo lo vaya a lograr, o sea, no hay confusión aquí, no hay lugar para el temor, la incertidumbre, la inseguridad, todo eso que ha sido natural en nuestra existencia pasada se acaba. Porque a lo que soy traído en fe es a lo que Dios llama la plena certidumbre de fe. ¿Sabes qué es eso? Eso es el pleno convencimiento de que el que se comprometió va a cumplir. Y entonces vivir en eso es maravilloso. Entras a, hace unas semanas se nos puso en la mesa que vamos a pasar por padecimientos. Y si no estuviste presente o no lo has escuchado, por favor, deja que el Espíritu Santo te guíe. Hay un repertorio enorme de pan servido que Dios ha puesto allí con la tecnología presente que puedes, pero hazlo por guianza, no por costumbre ni por esfuerzo. Pero ahí está, padecimientos, ¿qué es? ¿Por qué? ¿Para qué? Entonces, entrar a este discipulado para Pedro fue un padecimiento el que Dios le desarmara la teología que traía puesta y obviamente le duró, porque acuérdate, podemos prolongar un padecimiento por no prestarnos a vivir la santificación plenamente, ¿sí? Y en el ejemplo de la vida de Pedro puedes ver ese problema específicamente. En Pablo hay otros asuntos que él estaba viviendo en santificación también. Y para mí es muy hermoso cuando Dios, porque yo tenía una idolatría por ellos enorme. Yo no lo entendía así, pero para mí era como un enorme respeto, ¿no? El apóstol, pero humanamente, esa visualización de estos personajes inalcanzables, ¿no? Hoy mi respeto es totalmente diferente, es mucho más grande, pero es más correcto, ¿sí? Admiro, respeto su proceso con nuestro Padre, pero para nada ocupan un lugar de ídolos. Son testimonios, son testigos que están allí diciéndonos. Pablo, específicamente hablando por el Espíritu Santo, diciendo, olvídate de lo que queda atrás y extiéndete a lo que sigue adelante. ¿Te das cuenta? Es él hablando, diciendo, eso es lo que yo hago, eso es lo que yo estoy siendo enseñado a vivir. No me atoro en ayer, vivo hoy, pero no vivo hoy por vivir hoy. Voy para un lugar, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, la promesa, ser hecho igual a Jesús. Entonces es maravilloso poder recibir por la enseñanza de Dios el testimonio escrito en sus vidas, las cartas vivas que ellos son.
¿Te das cuenta? Y poder ver por el Espíritu Santo donde estaban en una tribulación, en un padecimiento, donde se atoraron por un tiempo y cómo la fidelidad de Dios los sacó de allí. ¿Sí? Y ser amonestados ¿ves? Todo hijo, el padre lo disciplina. Ahí está, testimonio de la disciplina siendo aplicada a la vida de tus hermanos que ya pasaron por aquí. Cobra ánimo cuando estés tú en estos padecimientos, porque estás siendo purificado como ¿no dijo eso Pedro? Como se purifica el oro, así tienes tú que ser purificado. ¿Qué tal, familia? ¿Eh? Es tiempo, ¿sí? Y hay tantísimos ángulos en que la santificación va a tener que ser operada para traernos a funcionar en esta relación maestro-discípulo con Jesús. Pero ese es el inicio y el Espíritu Santo nos va dando claridad para que estemos invitados por revelación, empoderados por fe para vivir lo que sigue en cada una de nuestras vidas particulares. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni jamás se las imaginó nadie. Imagínate nada más, para la gente que esperaba la venida del Mesías y que tenían una interpretación humana de eso, ¿no? Cuando venga el Mesías, pensaba el pueblo de Israel, él va a sojuzgar que humanamente se piensa como aplastar, someter a la fuerza todas las naciones bajo nosotros y nosotros vamos a ser los que vamos a mandar en el mundo, ¿no? Un imperio mundial. Y eso era lo que ellos esperaban. Pero esperaban a un líder. Entonces, por el Espíritu Santo, Dios habló por el profeta Isaías y habló de Emmanuel. Y les fue comunicado, que no lo entendieron, pero les fue comunicado, no, es que no va a ser un enviado, no va a ser, porque esa es la idea de un Cristo, no es un enviado por Dios para liberar, para hacer cosas a favor de un pueblo selecto. Y les fue dicho, el que viene es Dios. Dios va a habitar entre ustedes, andar entre ustedes. Y se cumple esa promesa en Jesús. Juan capítulo 1, Él vino a lo suyo. ¿Pero qué pasó? Los suyos no le recibieron. Y todo el periodo de Manuel, Jesús en la tierra, el producto para la humanidad en masa es el rechazo a Dios. Y eso no ofendió a Dios, no cambió a Dios. Tienes que entender que en tu relación con Abba no hay forma que tú lo cambies a Él. Él es amor, Él siempre va a amar, Él ama, Él ama, Él ama, Él ama, Él ama. Eso es lo que Él es. Y el amor gana. Porque Jesús fue fiel en la encomienda del Padre para redimirnos y cumplir toda justicia en sí mismo, cumplir la ley, cumplir todo lo que estaba declarado y
ofrecer un perfecto pago para nuestra redención. Y el testimonio de su efectividad como Emmanuel es su resurrección entre los muertos. Eso es lo que selló la redención. Y permitió la segunda fase de la salvación, regeneración, la adopción divina. ¿Sí? ¿Qué sucedió? Pues en el día de Pentecostés, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de adopción por el cual podemos clamar, Abba, Padre. ¿Qué diferencia? Sí. Dejar de ser herederos de maldición, sujetos de corrupción y muerte y de temor, para recibir un nuevo corazón que tiene la naturaleza de Dios. Y ser hechos hijos legítimos, sellados por el Espíritu Santo de la promesa y habitados por Dios. Ahora, ¿qué sigue? Pues en todos los que vivimos redención y regeneración en fe, es ser renovados. Y ahí está nuestro asunto. Jesús es el único que puede renovar tu entendimiento, como tu maestro. ¿Sí? Porque el Espíritu Santo te va a guiar a la verdad. ¿Qué verdad? Jesús. Pero ya explicamos que se trata de ser hechos iguales a Jesús. ¿Te das cuenta? Entonces, en tu diario vivir, si tú das estos pasos y recibes de Jesús el poder, vas a comprobarte en su semejanza vez tras vez, tras vez, tras vez. Todo lo que en tu corazón, en tu raciocinio no funciona divinamente, va a ser confrontado, tiene que ser confrontado. Divinamente, que quiere decir en amor, en respeto, con provisión de fe, de revelación. O sea, es una experiencia hermosa. No es un ataque, no es un... Abba no quiere avergonzarte. ¿Te das cuenta? Pero en ámbitos humanos, si un papá ve defectos en su hijo y no lo quiere avergonzar, pues busca cómo encubrirlos, ¿no? Porque no tiene la capacidad de transformarlos. Nuestro Padre y nuestro hermano Jesús nunca te van a encubrir, no esperes eso. Tampoco te van a avergonzar. Tampoco esperes eso. Somos avergonzados cuando rehusamos participar en lo que somos y en ignorancia nos sometemos a esclavitud y el enemigo nos avergüenza. Pero vivir redargüimiento y limpieza, santificación y luego la renovación del entendimiento, eso es glorificante, eso no es avergonzante. Así que estás en las únicas manos, las manos de tu maestro. Y es tiempo de que te resuelvas a vivir este discipulado de amor. Mira, con Jesús no hay forma de cuestionar si Él vive amor o no. O sea, si alguien lo ha demostrado aquí en la tierra, vivencialmente es Él. Pero Él no quiere que sea histórico, ¿sí?
Él no quiere que lo leas en los evangelios y en la Biblia y te acuerdes de un Jesús sufriente, no. Él quiere que le conozcas en ti, que te dejes amar por Él aquí adentro. Así que, amado hermano, hermana, ¿qué vas a hacer? ¿Comprar la verdad? ¿Transicionar a ella y empezar el proceso? Y si para ti tú te das cuenta que este proceso está en marcha, bueno, hermoso que haya ese testimonio y hoy se te aclaren más cosas, pero lo que hoy te es revelado, no te lo brinques, ¿sí? Nunca, y conforme Dios avance en nuestros corazones, se nos quita eso de, entonces, no, es, Padre, aquí estoy. Tu propósito en darme esta verdad, yo lo recibo. Y vamos a hacer eso en este momento, te invito. Si tu corazón es movido a hacerlo, hazlo conmigo. Padre, gracias porque preparaste todo esto de antemano para que andemos contigo, con Jesús, con el Espíritu Santo en nuestro corazón, siendo enseñados a ser tus hijos por nuestro hermano mayor. Tiene que ser obra tuya. No hay nada que podamos nosotros aportar para que esto se cumpla, excepto nuestra disposición, nuestra disponibilidad y nuestra permanencia por elección en tu promesa, en este proceso divino de ser discipulados por Jesús. Gracias por lo que hoy has hablado al corazón de cada uno de tus hijos. Gracias porque tu palabra penetra hasta partir mi alma y mi espíritu, mis coyunturas y mis tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones de mi corazón. Porque no hay cosa oculta en tu presencia, lo cual me asegura que el cumplimiento de tu promesa va a ser perfecto, Padre. Ahora, establécenos, Padre. Gracias por tu compromiso en hacerlo. Y gracias, Jesús, por tu fidelidad. Y por el privilegio de que lo que hoy nos toca vivir contigo es mucho más grande, más hermoso que lo que vivieron nuestros hermanos que caminaron contigo aquí en la tierra. Porque había una disparidad tan grande entre tú y ellos, y tú les dijiste, hay cosas que yo quiero decirles, pero ustedes no las pueden sobrellevar. Pero hoy podemos vivirlas contigo. Y es hermoso. Gracias. Gracias. Enséñanos. En tu nombre damos gracias a Abba. Amén. Bueno, familia de Dios, anímense unos a otros, permanezcan en fe y fluyan. ¿Sí? Que se rompan los esquemas en cada corazón que impiden la manifestación de Dios hacia los que te rodean en tu comunidad. Él les ama, Él quiere manifestarse en misericordia, en gracia, en todo lo que Él es, y solo tú se lo puedes permitir. Les amamos, bendiciones.